No hay adoración, no hay nada. Lo que hay a veces es una brincadera, lo que hay es una cosa de exhibir lo que hay en su carne, puro emocionalismo, puras situaciones que no conducen. Y mucha gente de ustedes que ministran a los jóvenes, por favor, acaben con ese mensaje ilusionista, metan la palabra de Dios. Eso de llegar y a decirle a la gente, porque es lo que oyen por allá por otra parte, campeones, eso es levantar la autoestima. Y ellos se motivan momentáneamente y hablarles con una terminología diferente. Pero ¿por qué no los llevan a un compromiso con Dios? ¿Por qué no trazan esta palabra para que esa palabra penetre y esa palabra los traspase y esa palabra traiga verdadero arrepentimiento y tengamos una juventud de verdad que dé frutos dignos de arrepentimiento? No campamentos donde van a brincar, no campamentos donde se va a hacer cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no se encienda el verdadero fuego, porque usted puede encender una fogata, pero eso es para despertar la carne, pero no para despertar el espíritu. Se apaga la fogata y se queda muerta el alma, muerto el espíritu, porque eso no transmite vida. Lo único que transmite vida es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Solo ella es la que transmite vida, lo demás no transmite vida, es la palabra de Dios. Y algunos se quedan con lo que han visto a otros que ya no están con nosotros, que comenzaron a alimentar y a dejar participar gente. Por ejemplo, también a traer grupos de otros lugares que porque son entre comillas cristianos, y los traen y los dejan participar ahí, pero le están dando un mensaje objetivo a la gente y le están diciendo, mire, pueden ser como estos, porque los están colocando como ejemplo, como modelos. No, hermano, así se enoje quien se enoje, no le dé el mensaje, el altar a nadie que no cumpla con esta palabra. No le dé el mensaje y el altar a impíos. ¿Por qué en ocasiones se ha perdido el buen sentido de la adoración y de la alabanza? ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los pastores son los directores de las agrupaciones, de los coros. Ellos son los que presiden y ellos no han tenido un encuentro con Dios. Ellos son impíos, religiosos, metidos en las casas pastorales y metidos en los altares. Y muchas veces el pueblo consciente, por ser como es el pastor, nadie se atreve a decir nada. Y hay una murmuración que afecta, que rechaza la presencia de Dios, porque el pueblo está inconforme, la gente no está siendo alimentada, la gente está siendo estropeada, la gente está siendo lastimada, porque les han colocado a directores de alabanza, a impíos, a gente con otra mentalidad, con otro conocimiento, sin haber pasado por el Calvario, sin haber pasado por donde tiene que pasar. Ellos son los que les guían a la alabanza. Entonces por eso meten cuanto ritmo mundano, carnal que encuentran en la calle, lo quieren meter. Por eso usted ve en muchos otros lugares cómo anda, hermano. Vaya, mire por la televisión agentes que llaman disque cristianos, vaya, éntrese a otros lugares donde supuestamente alaban a Dios y usted no ve que eso sea alabar a Dios. Parece una discoteca, parece cualquier otra cosa menos templo y casa de Dios, puerta del cielo. Se descuidó y dejó que sus hijos tomaran las riendas del templo, del hogar, de Israel. ¿Y no es eso el pan de cada día hoy en día? Perdón la redundancia. Es que como es mi hijo, como la hija es la que está ahí encargada, y la hija, mírele cómo se viste la hija.
¿Dónde se pone la falda la hija? ¿Cómo se viste el hijo? ¿Cómo se peina el hijo? ¿Cómo va a poner en el altar? El vestido de los hijos, ¿cómo es? ¿Como gente que ministra en el altar o como gente de la calle? Pero la gente, ay, ¿cómo es el hijo? Ay, es mejor tenerlo ahí que tenerlo por allá en la calle. Si yo no lo dejo ministrar, se me va para un bar. Si yo no lo dejo ministrar aquí, se me va, no viene al culto. Y así hay muchas madres haciéndole presión a los hombres, a los esposos, porque son las primeras en llorar y las primeras en reclamar y en primera hacerle la guerra cuando el hombre trata de ponerse los pantalones y de poner la palabra donde tiene que ponerla. Hermano, si hay que poner en disciplina a su esposa, póngala, pero sea valiente para mantener la palabra, para mantener la doctrina, para mantener la santidad. Pero la gente se va acostumbrando. El primer día que hablaron, uy, se los cogió hasta no pudieron dormir y le tuvieron que ir al médico porque les subió la presión. Pero después, como eso siguió, se fue continuo, se van acostumbrando ya. Cuando les hablan, su hija estaba por allí en un motel, salió de esto, salió de otro. Sí, ella es un poquito traviesita. Que su hijo, mire, acabó de robarse allí. Ay, hermanitos, oren por mí, tengo una carga. Él es un poquito maní inquieto, pero ay, ayúdeme, hermanita. Pero no los ponen en el sitio, no los sacan de su casa, no les hacen respetar la iglesia, no les hacen respetar el altar. Ese es el deterioro, hermano. Usted ve que donde se ha metido la mundanalidad, escudriñen por dónde se ha metido. Se ha metido por los hijos de los pastores y por la esposa del pastor. ¿Qué dicen ustedes? Sí, por ahí es que ha asomado. Si la iglesia ve a una mujer andando a cabalidad, la mayoría de la gente que es espiritual y que tiene temor de Dios quiere andar conforme a esa otra mujer, porque ella se está convirtiendo en un ejemplo, en un modelo. Se pierde el compromiso con Dios y entonces comenzamos a permitir que gente impía, que gente pecadora, que gente mundana, que gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido tocada por Dios, que la palabra no le ha ministrado, que la palabra no ha pulsado cual espada y ha traspasado su corazón, permitimos que ellos ministren en el altar, que se suban allí a predicar, que se suban a dirigir la alabanza, que sean los maestros o los instructores o conductores o líderes de alabanza, y hoy se les llama ministro de alabanza, salmista, porque aprendemos un lenguaje que va por ahí, por el aire, por todas partes, y son palabras como llamativas, como que dan otro tono, y entonces comenzamos a permitir que impíos, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha tenido un compromiso con Dios, gente que no conoce la escritura, gente que no conoce la palabra, que no conoce al Dios de la escritura, ministre. Aleluya. Sí, porque uno sabe, algunos hermanos han pasado muchas cosas que uno después se entera. En los hogares, los hijos fornican, los hijos hacen una cantidad de cosas y ellos callados, porque la mujer antes de venirse para la convención le dijo, cuidado, se lo dice al supervisor o al presbítero o a fulano.
Y hay presbíteros alcahueteando eso. Y yo digo, ¿dónde están los pastores de esa zona? ¿Dónde están, por amor a Dios, que son capaces de tolerar que una persona de esas cobardes sea el líder suyo? Yo, siendo que alguien me esté liderando y que no ande conforme a la palabra, yo no permitiría que me liderara. Llamaría al supervisor: mire, fulano no está siendo conforme, mire lo que está permitiendo hacer aquí en la zona, mire lo que está haciendo en estos retiros, mire lo que está haciendo en esto, porque hay que ponerle cuidado a esto, hermano. Pero más de uno tiembla. Ahí viene el presbítero. Bueno, ustedes le tienen miedo es al hombre y no a Dios, temor a Dios. Un rato venían aquí, adoraban a Dios, supuestamente sacrificaban a Jehová, pero luego se metían por allá en esos sótanos, en esas partes, en esas grietas, por allá se metían a hacer cosas completamente ajenas a las cosas de Dios. ¿Quiénes lo permitieron? Los sacerdotes. Los sacerdotes se habían desviado, se habían corrompido. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro como obreros de Dios? Nuestra responsabilidad es velar por el rebaño que el Señor nos ha confiado y nos ha colocado allí. Es el rebaño del Señor, no es nuestro rebaño. Velar porque el fuego de Dios nunca falte en el altar. Ese era uno de los compromisos que tenía el pueblo. Tenían que velar que el fuego ardiera continuamente y no se apagara. Hoy en día nosotros como obreros del Señor tenemos que velar porque el fuego del Espíritu Santo, la unción pentecostés, no falte en nuestros altares, no falte en nuestras vidas, no falte en nuestras congregaciones. Gloria al Señor. Velar porque quienes ministren en la casa del Señor sean hombres y mujeres fieles y gente santa, gente que ha tenido un nuevo nacimiento, gente que está de verdad con el Señor. Aleluya. Porque si no vamos a tener la pureza, hagámonos un lado, vayámonos a hacer otra cosa, vayámonos a trabajar en otra cosa. Y usted puede hacer lo que quiera, pero en la iglesia del Señor no, en el altar de Jehová no. No, por favor, obreros del Señor, si todavía usted tiene el celo de la palabra, si todavía por usted corre la palabra de Dios, la presencia de Dios, no. Dígale al diablo no, dígale a la mundanalidad no, dígale al adulterio no, dígale a la fornicación no, dígale a los malos manejos de dinero, dígale no. Yo soy un hombre, una mujer comprometido con Dios y estaré allí hasta la muerte. Y si algo no lo pudiera hacer, se tiene que retirar con valentía, con gallardía, reconociendo que estos lugares son santos y que no pueden haber adúlteros, que no pueden haber fornicarios, que no pueden haber ladrones, que no pueden haber nadie mundano, nadie carnal, nadie que no haya tenido un encuentro con Dios, nadie en que no esté la unción del Santo. Hermano, aunque se enoje, repito, quien se enoje, usted no debe permitir que el altar de Jehová sea manoseado, pisoteado por gente impía, por gente que no conoce a Dios, por gente que no teme a Dios. Hay algunos mercaderes del púlpito, mercaderes de la alabanza, mercaderes de mensajes, mercaderes de las cosas de Dios, pero no son hombres de Dios. Y usted y yo, que tenemos el conocimiento y la experiencia con Dios, nuestros altares no podrán ser hollados por gente que no guarda la palabra de Dios. Y si es que no tiene para el taxi, yo le doy, pero llévese esa caja por favor de ahí lo más pronto posible. Que déjeme que fulano de tal, cuando habían dos por allá, dos focos que eran permisivos y mundanos hasta donde no más poder. Fulanos y fulanos, esos son esos mundanos, pero yo aquí no. Ellos no tienen tal vez compromiso con Dios, yo sí. Y yo sí tengo un respeto a la congregación y usted no se parará en ese púlpito. Se fueron, se van,
se van enojados, se van diciendo cosas, se van hablando, se van murmurando. Yo prefiero que un impío de esos critique, que un impío de esos me difame, que un impío diga todo lo que le venga a la cabeza, pero que Dios no se desagrade de mí. Yo quiero es agradar a Dios, no a los hombres. A mí no me interesa lo que usted pueda decir de mí. Si yo estoy predicando esta palabra, a mí no me interesa lo que usted piense de mí. Me interesa lo que Dios piensa de mí. Me interesa agradar a Dios. Y ante todo, yo estoy comprometido y le he dicho cada vez que me voy a parar, le digo: Señor, dame la palabra, pon la palabra, me comprometo a soltarla tal y conforme tú me la pones, duélale a quien le duela, se disguste quien se disguste, yo voy a predicar, yo voy a decir la palabra que Jehová me ponga. Yo le he dicho 1000 veces a la iglesia, al igual, a lo contrario de todos, de la mayoría, que se viven quejando y lamentando y diciendo: mire, yo llevo tantos años sirviendo y que no sé qué, y que todo, mejor dicho, no pasa un mes que yo no le diga a la iglesia: el día que me vean a mí algo, llamen a las autoridades inmediatas. Y si me salgo y voy a comenzar a hacer daño, por amor a Dios y a ustedes mismos, no me sigan. Porque podré ser lo que sea, pero con la ayuda de Dios no seré un divisionista. Y el día que no pueda, entregaré lo que le pertenece a la obra de Dios y me iré, no a predicar porque ya estoy caído. Me iría a cualquier otra cosa menos a predicar, porque ya no tengo moral. Pero como es gente que hay, porque yo para seguir un caído tengo que estar caído. No puede haber, si hay un hombre de Dios, hay gente de Dios, hay gente de testimonio, gente de principio, y yo debo estar ahí, porque yo también estoy lleno de principios. Pero si ya no estoy, si me he corrompido, tengo que irme al montón de los corrompidos, de gente sin principio, de gente liviana, de gente que perdió la visión, que vinieron los años, le escogió la vejez espiritual. Y ya no tienen mensaje, no tienen palabra, no tienen sino entretenimiento. Entonces tienen que meter el mundo, tienen que traer payasos, tienen que traer músicos, tienen que traer gente que cante reggaetón y otras cosas para entretener a la gente. Pero mientras tengamos al Señor, mientras estemos en la palabra, mientras tengamos en la santidad, no vamos a permitir. Y todos los días: Señor, guarda mi corazón, que no se dañe, que no se contamine, que no se eleve mi alma a cosas vanas, que no importa todo lo que Dios haga, a donde Dios me permita ir o lo que sea, que yo pueda seguir siendo igual, que yo pueda mantener la vida de altar, que yo pueda mantener el celo, que yo pueda mantener la visión, que yo a mí todavía me siga ese fuego que empezó cuando yo empecé. Cuando yo empecé en la vida cristiana, en la vida ministerial, fue bajo un fuego espiritual. Por eso han habido gente que fueron contemporáneos con nosotros, pero se la pasaban durmiendo, que se la pasaban, eran relajados, uno los veía, pero yo no pude imitar esas cosas. Yo sabía que ellos eran flojos, pero yo tenía un celo, un fuego en mi corazón, que yo decía: yo no puedo ser así, yo no puedo ser del montón, yo no puedo continuar la línea de esta gente. Antier llamamos a unos que van a ver: ¿está dispuesto? ¿Es capaz? ¿Quiere o no? Para que nadie, y si alguno de los que están cree que está obligado a ir de presbítero, renuncie ahora mismo, pero déjele a otro que sí pueda hacer lo que tiene que hacer en su zona. Y una de las cosas que tiene que hacer es contener el mal. Amén. Reprender la mundanalidad. Esta obra no va a cambiar y se está caracterizando siempre, y se ha caracterizado por mantener, así nos critiquen los demás, así nos crean que somos anticuados, cavernícolas, como nos quieran llamar, que somos unos pobres fanáticos,